Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les vamos a explicar acerca de la planilla de sueldos y salarios. Pues bien, una planilla de sueldos y salarios es una herramienta que permite confeccionar el documento de liquidación de sueldos, salarios y otros beneficios de una forma más sencilla. Ustedes se preguntarán, ¿cómo es el formato de la planilla? Pues les explicamos. Este debe contener el carnet de identidad, el nombre del empleado, la nacionalidad, la fecha de nacimiento, sexo identificado con femenino o masculino, la ocupación que desempeña dentro de la institución, organización o empresa, la fecha de ingreso del trabajador, el sueldo básico que percibe, las horas sobre los días pagados, los salarios ganados, el bono de antigüedad. Continuamos con las horas extras, que aquí calculamos la cantidad y el monto pagado. Otros bonos, como por ejemplo el bono de producción o los bonos dominicales. También encontramos la columna del total ganado. Entramos a la columna de descuentos, que se dividen en AFP con el 12,71%, el aporte nacional solidario con el 1%, el RCIVA con el 13% y por último el anticipo y otros descuentos. Con esto terminamos la columna de descuentos. No se olviden que AFP significa Administradora de Fondos y Pensiones. Seguimos con el total descuento, el líquido pagable y la firma del empleado para finalizar. Datos importantes. ¿Sabías que los descuentos de ley hechos a los trabajadores se distribuyen de la siguiente manera? Un 10% está destinado a la renta de vejez, un 1,71% destinado al fondo común, ambos gestionados y administrados por la Administradora de Fondos y Pensiones, AFPs. Tenemos un 0,5% destinado a la ANS y otro 0,5% como comisión a la AFPs, haciendo un total del 12,71%, monto que se le encuentra en la columna de descuentos de la planilla de sueldos y salarios. Para poder descargar el formato de la planilla, presionen el enlace de la descarga. Continuamos. La planilla impositiva del RCIVA. Esta se denomina así pues es una planilla impositiva o tributaria a la forma documento que recoge y expone los movimientos ocurridos en las finanzas cada mes, indicando los saldos a favor del fisco o los saldos a favor del dependiente, de todo la nómina de trabajadores dependientes. Como también tenemos en la planilla de aportes patronales. Esta es un formato que contiene todos los datos relacionados con la identificación del patrono y sus trabajadores, conjuntamente con los respectivos cálculos de sus respectivas aportaciones, imputadas en el caso del empleador a su estructura de gastos y en el caso del trabajador a los sueldos mensuales devengados. Ahora te preguntarás, ¿cómo elaborar una planilla de sueldos y salarios? Pues te invito a que veas el siguiente video donde te explicamos cómo lo puedes hacer de una manera sencilla. Vamos a explicar cómo se llena la planilla de sueldos y salarios, la planilla impositiva del RCIVA y la planilla de aportes patronales. En este caso tenemos el ejemplo de Marco Dávila, que ocupa el cargo de contador en nuestra empresa e ingresó en fecha 16 de junio del 2019 y tiene un sueldo básico de 22.500. Para la planilla de sueldos y salarios se les hace un descuento. Entre ellos está los AFP, que son administradoras de fondo de pensiones, que es un total de 12,71%, un 10% de renta de vejez, un 1,71% riesgo común, 0,5 aportes solidarios y 0,5 comisión para AFPs. Para calcular el AFP vamos a poner el total ganado multiplicado por el 12,71%. El porcentaje del aporte nacional solidario se basa en tres: 1% para personas que ganan 13.000 bolivianos, 5% para personas que ganan 25.000 bolivianos y 10% para personas que ganan 35.000 bolivianos, que es el tope salarial. En este caso, Marcos gana un sueldo de 22.500. Por lo tanto, no pasa de 25.000, entonces solo aporta un 1% de su salario. Vamos a calcular el total ganado por el 1%. Para calcular el RCIVA se hace otra planilla. Lo vamos a dejar por ahora así, en blanco.
y vamos a sumar todos los descuentos. Listo. Para sacar el líquido pagable, vamos a poner el total ganado menos los total de descuentos. Este 19.415,25 va a ser momentáneo porque dependiendo a lo que calculemos en la planilla de RCIVA va a cambiar. Por lo tanto, por ahora copiamos los 19.000 y lo llevamos a nuestra planilla de RCIVA. Copiamos el líquido pagable y calculamos 2 salarios mínimos nacionales. El salario mínimo nacional actual es 2.250 bolivianos. Lo multiplicamos por 2 y nos da 4.500. La base imponible del RCIVA la vamos a calcular restando el líquido pagable con los 2 salarios mínimos nacionales. El 13% del RCIVA. Vamos a calcularlo multiplicando la base imponible por el 13%. Y por último, el 13% de 2 salarios mínimos, que es 4.500 por el 13%, que nos da 585 bolivianos. La casilla blanca de acá es una casilla auxiliar, realmente no se pone en la planilla impositiva del RCIVA, pero nos va a ayudar a sacar el saldo a favor del contribuyente o saldo a favor al fisco. Entonces, vamos a aquí restar el RCIVA, el 13% menos el 13% de 2 salarios mínimos nacionales. El formulario 110 son las facturas que hemos entregado a impuestos. Supongamos que hemos entregado facturas de valor de 800 bolivianos. A ello le vamos a multiplicar el 13% y va a ser igual a 800 por el 13%, 104. Entonces estos 104 le ponemos en el formulario 110. Para sacar el saldo a favor a fisco, tenemos la casilla auxiliar que nos iba a ayudar, menos el formulario de 13%. Estos 1.249 son lo que nos van a descontar en RCIVA. Entonces este monto lo copiamos y lo llevamos a nuestra planilla de sueldos. Acá tenemos el RCIVA y suponiendo que no tenemos algún otro descuento, se suman todos los descuentos y nuestro líquido pagable ahora es 18.165,27. Pasemos a la planilla de aportes patronales. Acá vamos a utilizar el mismo ejemplo de Marco Dávila y es su total ganado que tenía 22.500. Entonces copiamos los 22.500 acá. Y acá son los aportes que sí o sí se pagan, entonces solo hay que descontar. Va a ser 22.500 que van a ir un 10% a seguros de salud. Luego los 22.500 con un 1,71% a AFP riesgo profesional. Luego los aportes patronales de fondo solidario. Fondo de vivienda, un 2%. Y Infocal es una casilla que va para empresas industriales. Por lo tanto, lo dejamos en blanco. Y provisiones para aguinaldo va a ser nuestro total ganado, los 22.000, por un 8,33%. Lo mismo para previsión para indemnización, que va a ser los 22.500 por un 8,33%. Nuestro total va a ser el total de los aportes
Y ya, ese es el ejemplo de cómo se llenan las planillas de aportes patronales, la del RCIVA y planilla de sueldos. Haremos un ejemplo más. En este caso tomaremos a Sandra López, que desempeña el cargo en marketing. Ingresó el 6 de abril de 2021 y tiene un sueldo básico de 8.000 bolivianos. Su aporte para AFP va a ser los 8.000 por un 12,71%. Para el aporte nacional solidario, ella no gana arriba de 13.000 bolivianos, entonces ella no estaría aportando nada y lo dejamos en blanco. Para el RCIVA vamos a calcular en otra planilla, entonces por ahora le vamos a sumar solo esto. Va a ser nuestro total descuento y nuestro líquido pagable momentáneo va a ser el total ganado menos los descuentos, que nos da 6.983,20. Esto lo copiamos a la planilla del RCIVA. Copiamos el líquido pagable y los dos salarios mínimos nacionales, que van a ser 4.500, dado que el salario mínimo actual es 2.250. La base imponible del RCIVA, que es la resta del líquido pagable con los dos salarios mínimos. Y acá el 13% de la base imponible. Ahora, el 13% de dos salarios mínimos, que son 585 bolivianos. En este caso, el 13% de dos salarios mínimos es mayor al 13% de la base imponible que nos tenían que descontar. Por tanto, en nuestra planilla de sueldos, en el RCIVA, vamos a dejarlo en blanco. Nuestro total descuento va a ser el mismo y nuestro líquido pagable se mantiene. Pasemos a la planilla de aportes patronales. Sandra López tiene un sueldo básico de 8.000 bolivianos. Ahora solo calculamos los porcentajes a los aportes, que serían los 8.000 por el 10%. Pasamos a los 8.000 por el 1,71% para AFPs. El aporte patronal fondo solidario, un 3%. Fondo de vivienda, un 2%. Y Infocal lo dejamos vacío porque son para empresas industriales. La provisión para aguinaldo, los 8.000 por 8,33. Y la previsión para indemnización, los 8.000 por el 8,33. Y nos va a dar un total de 2.669,60. Ese es el total de nuestros aportes. Esperamos que hayan podido comprender cómo es el llenado de las planillas de sueldos, la planilla del RCIVA y la planilla de aportes patronales.